Palabras magistrales de la Biblia. La invitación al consuelo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Hay dos problemas que agobian a todos los seres humanos. Uno es la enfermedad del cuerpo, el otro el dolor del alma. Esto es natural. Tenemos un cuerpo físico que se enferma y tenemos un alma espiritual sensible que sufre. ¿No es verdad? ¿Qué ser humano hay que no sufra? Ninguno. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos llevamos alguna pena escondida, algún dolor oculto, o sentimos en nuestro cuerpo la mordedura de alguna enfermedad. Este sufrimiento universal no debiera sorprendernos. La Biblia, palabra de Dios, nos dice que es la consecuencia de la desobediencia y el pecado. Porque el hombre ha quebrantado los mandamientos de Dios, sufre enfermedad, miedo, tristeza e incertidumbre. Pero Dios no deja al hombre sumido para siempre en sus problemas. Precisamente la Biblia también nos dice que Dios busca al hombre para salvarlo y que desea darle todo el consuelo y toda la salud que necesita para vivir feliz. Y ahora leemos estas palabras del Señor Jesucristo que se cuentan entre las más dulces y tiernas que salieron de sus labios. Se hallan escritas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, y dicen así. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Oigamos, nos habla el Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son palabras claras y sencillas, ¿verdad? No encierran ningún misterio y no son una fórmula secreta. Tan claras y sencillas que aún un niño las puede entender. El Señor Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados a venir a Él para hallar descanso. Quiere decir que Él nos invita a llevarle nuestras penas y dolores, nuestras amarguras y tristezas. Podemos llevarle a Él el problema, digamos, de nuestra pobreza y nuestra enfermedad. Hay personas a quienes se les acaba de morir un ser querido. ¿Pueden llevar a Jesucristo ese desconsuelo de su alma? ¿Y por qué no? La invitación es para todos. Yo veo que Jesús usa aquí la palabra todos. Venid a mí todos. No hay excepción. Cualquier persona con dolor en el cuerpo o en el alma, especialmente dolores del alma, que son tantos, puede venir a Jesucristo para hallar consuelo y alivio. Bien, comprendo eso, pero ¿cómo podemos hacer para venir a Cristo? Él no está más en la tierra. ¿Cómo podemos hacer para ir donde una persona que ya no está en el mundo? Esto es algo que todos deseamos saber. Bien, Cristo está presente en este mundo. Está presente en el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que sí está en el mundo, podemos hallar a Jesucristo. Yo creo que cuando oramos silenciosamente, cuando clamamos, a veces con clamor sin palabras, desde lo hondo de nuestra alma, Cristo nos oye y se acerca a nosotros. Esa es una manera de ir a Él. Por la oración, por el clamor sincero, sin palabras, de nuestro corazón angustiado, nos acercamos a Cristo. Y Él, solo Él, nos da el consuelo y la paz y el gozo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. 3 verbos impresivos. Juan capítulo 5, versículo 24. Se le llama al Señor Jesucristo el Divino Maestro, el Maestro por excelencia. Y en verdad, tiene bien ganado este título, porque no hubo, no hay, ni puede haber otro Maestro para la humanidad superior a Jesucristo. Sus palabras, sus consejos, sus promesas
Han sido y son el alimento espiritual y el consuelo de miles y miles de personas. Podemos decir que quien acepta y sigue sus enseñanzas posee la verdad con mayúscula, que es la verdad que salva, transforma y regenera. Una de las declaraciones más profundas del Señor Jesús la tenemos escrita en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice así. Tomemos nota. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando analizamos estas palabras, notamos enseguida que el Señor Jesús está usando aquí tres verbos impresivos: oye, cree y tiene. Sobre estos tres verbos el Señor revela una de las grandes verdades divinas. Veamos. El que oye mis palabras. Naturalmente, se refiere a oír o escuchar la predicación del Evangelio, que Él mismo había venido a anunciar y a personificar. Escuchar a Jesús, sus enseñanzas, sus ordenanzas, era escuchar a Dios mismo, Dios el Padre que le había enviado. Luego dice, y cree al que me ha enviado. Es decir, da por ciertas y verdaderas sus palabras, aceptando al mismo tiempo que Él, Jesús, fue enviado al mundo por Dios. En todo momento el Señor Jesús cuida de decir que Él vino al mundo enviado por Dios, que no vino por su propia voluntad o por casualidad, sino que vino enviado de Dios para cumplir una misión muy grande. No bastaría entonces dar por buenas y ciertas las palabras de Jesús, sino también es necesario, para recibir una bendición, creer que Dios lo envió al mundo. Y el tercer verbo lo usa con estas palabras: tiene vida eterna. Quiere decir que la persona que oye la predicación del Evangelio y cree en Dios que envió a Jesús a realizar la obra de salvación, tiene, por consecuencia lógica, la vida eterna. Los hombres, dice la Biblia, se hallan muertos en sus delitos y pecados, se hallan lejos de la vida de Dios, dominados y sometidos al poder del mal. Por vivir mal y hacer mal, están condenados a la muerte eterna. Pero viene Jesús, enviado de Dios, y no solo enseña las verdades más hermosas, sino también realiza a favor de nosotros una obra de salvación. Muere en la cruz del Calvario, en lugar de todos y cada uno de nosotros, para que cada persona, cada hombre y mujer, pueda ser salvo. Y redondeando todo este versículo bíblico, concluimos: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ya de la muerte a la vida. El tener vida eterna es el fruto de oír las palabras de Jesús y aceptar que Él fue enviado de Dios como nuestro único y todo suficiente Salvador. Sencillo, ¿verdad? Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia, la más importante de las búsquedas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Toda la vida del hombre es una continua búsqueda. No bien el hombre nace, busca el pecho materno para absorber la tibia leche. Meses después, en su cunita, el niño busca sus juguetes, su osito, su pelota de goma. Más tarde, cuando ya camina y sale a la calle, busca amiguitos. Y luego, ya en la escuela, busca más amigos y busca cómo aprender más y saber más. Estoy conforme con eso de que el hombre siempre busca algo. A los 15 años busca el amor. A los 20, la esposa o el esposo que será el compañero de la vida. También busca, en diferentes épocas de la vida, la profesión que lo hará rico, el negocio que le producirá dinero. O si es artista, buscará la obra de arte que consagre su nombre en el templo de la fama.
Si es poeta, buscará hallar el poema único, el poema que nadie antes escribió, o el cuadro, la escultura que aún no existe. Si es filósofo, buscará la verdad, y si es místico, buscará el éxtasis. Cuando ya sea anciano, buscará la paz del espíritu, y quizá la serenidad del alma que nunca ha conseguido. Sí, es cierto, toda la vida del hombre es una continua búsqueda. El Señor Jesucristo se levantó un día para decir: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿Y sabe usted por qué dijo esto? Bueno, el Señor Jesús es el Maestro de los hombres. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, y también sabe cómo nos equivocamos en nuestras búsquedas por la vida. Sabe también que nosotros casi siempre ponemos mayor interés en las riquezas, el placer y la fama que en otras cosas, y por eso nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Con esto nos fija el verdadero blanco de la vida, la búsqueda por excelencia. Si queremos que se nos añadan las cosas materiales y humanas de la vida, debemos buscar como la cosa más excelente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar y el estado donde se hace la voluntad santa de Dios por sobre todas las cosas. Quien busca hacer la voluntad de Dios y pone a Dios como el centro de su vida, habrá de recibir no solo lo espiritual, sino lo material necesario también. Poner a Dios como el centro de nuestra vida es hacer la decisión máxima, la decisión de vivir por Él, para Él y en Él. Por eso es que Jesús dice: buscad primeramente. El énfasis está cargado en la palabra primeramente, por sobre todas las cosas, antes que ninguna otra cosa, de preferencia a todas las cosas, antes que nada y por encima de todo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y como Dios es justo, dice el Señor Jesús, y siempre da lo bueno y lo mejor, añade a la búsqueda del reino de Dios las cosas materiales necesarias: la casa, el vestido, la comida, las diversiones y los afectos que hacen feliz la existencia terrenal. Hermosas las palabras de Jesús, hermosas y muy sabias. ¿Haremos la decisión de emprender hoy mismo la primera y más importante de las búsquedas? Nuestra recompensa será no solo las cosas materiales, sino lo que es mucho mejor, el cielo y la vida eterna. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. La miniatura más valiosa. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Hace un tiempo se remató en Londres una miniatura del pintor alemán Alberto Durero. Era un cuadrito de apenas 8 centímetros cuadrados pintado al óleo. Sin embargo, alcanzó un precio fabuloso: $64,000. Fue el precio más alto pagado hasta ahora por una miniatura. En verdad, se trataba de una verdadera obra de arte, y los coleccionistas de bellezas pictóricas no miran si el cuadro es grande o chico, sino si está bien hecho, con verdadero sentido y gusto artístico. La Biblia tiene también sus miniaturas, frases, parábolas, versículos, que con todo y ser breves, suelen encerrar tal belleza y tal potencia espiritual que las hacen prodigios de la vida del alma. Una de estas miniaturas es el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 16. Son también palabras magistrales de Jesús, y dicen así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha llamado a este versículo la Biblia en miniatura. Esto porque condensa en apenas 30 palabras, ni una más ni una menos, todo el mensaje grandioso de la Biblia. Fijémonos bien: en 30 palabras
y palabras bien sencillas por lo demás, es posible condensar el mensaje eterno y glorioso de los 66 libros de la Biblia. El Señor Jesús pronunció estas palabras después de hablar con Nicodemo, el sabio doctor judío, y enseñarle acerca del nuevo nacimiento espiritual. Como para aclararle esa revelación un tanto enigmática, dice Jesús: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dijo que aquí tenemos al dador más grande, usando el sentimiento más grande, ofreciendo el don más grande, a la cantidad de gente más grande, para que tengan la bendición más grande. Es decir, que Dios ofrece a Jesucristo por su amor a todo el mundo, para que todo el mundo pueda recibir la vida eterna. Y esta miniatura, esta maravilla de condensación, verdadera píldora concentrada de verdad espiritual, es el mensaje que todos podemos y debemos creer y recibir. La salvación perfecta, gratuita y eterna que Dios nos ofrece en Cristo es para todos. Se recibe con el solo requisito de la fe, y lo que trae, lo que produce, es la vida eterna. La vida sin fin, plena de felicidad en los cielos, que se disfruta después de dejar esta vida llena de desdichas y sinsabores. Y Dios, en su gran amor, y debido al sacrificio perfecto de Cristo, no demanda nada de nosotros, sino solo nos pide creer y aceptar por fe el don que Él nos ofrece. Esta miniatura bíblica puede darnos, si creemos, todo un océano de luz espiritual, todo un universo de verdad salvadora. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravillosa miniatura que puede ser suya hoy mismo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. El manantial interno de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Una de las maravillosas provisiones de la naturaleza son los manantiales. Los manantiales brotan aquí y allá en la superficie de la tierra para brindar agua fresca, pura, dulce y abundante. El manantial tiene su origen muy lejos de su salida. Casi siempre se originan en las montañas, en las cumbres nevadas y frías, junto al cielo y el sol. El agua baja por las venas ocultas de la tierra, corriendo como un río. Cuando encuentra un hueco por donde salir, se asoma a la superficie y brota, alegre, cantarina y generosa. La gente puede entonces saciar su sed, y no se puede encontrar en la tierra otra agua mejor y más saludable que la del manantial. Además, el manantial da origen a un arroyuelo. El arroyuelo se hace río, y el río se ensancha y lleva la vida, el progreso y la bendición por donde quiera que pasa. Fue por eso que un día, de fiesta religiosa para los judíos, el Señor Jesús se puso de pie y pronunció las palabras que ahora encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7 y verso 37. Sus palabras fueron así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estas palabras singulares las dijo el Señor refiriéndose al Espíritu Santo. Veamos qué quieren decir. En primer lugar, la ocasión en que fueron dichas nos enseña algo. Era una fiesta en que los judíos solían derramar muchos cántaros de agua sobre el altar. Hacían esto para pedir a Dios agua abundante para las siembras que ya comenzaban. Derramar agua era una manera de pedir la vida de los campos y por ende la vida de ellos mismos. En ese preciso momento el Señor se pone de pie en medio de la fiesta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Naturalmente, no se refería al agua natural, al agua física,
ni a la sed física del cuerpo. Se refería a la sed espiritual de las gentes, esa necesidad intensa de verdad y de paz que todos tenemos. Y el Señor invita a todos a venir a Él, como Mesías, Salvador y Maestro del mundo, a fin de que sacien en Él, y por Él, la sed intensa de sus almas. Y al hacer esta promesa extraordinaria, está enseñando en qué consiste la verdadera vida espiritual. La vida espiritual, tal como la ofrece Cristo, es un manantial interno de gozo, paz, verdad y felicidad permanentes. Y esta vida espiritual, tal como los manantiales de la tierra, tiene su origen lejos, muy lejos, en el mismo Señor Jesucristo que está en el cielo. Por el canal del Espíritu Santo, esta vida de Cristo baja hasta nosotros, se aposenta en nuestro corazón y de allí mana constantemente. Nunca cesa, nunca mengua, nunca pierde su frescura y su dulzor. La vida cristiana verdadera, auténtica, genuina, es un manantial inagotable que además crece y se ensancha con el tiempo. Y Jesús dice simplemente: el que tiene sed, venga a mí y beba. No vaya a esta religión, no vaya a esta iglesia o aquella otra, no vaya a este maestro o aquel otro. Venga a Cristo, el que le dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. El grito más patético de la historia. Salmo 22, versículo 1. Hace un tiempo se hizo un estudio en las salas cinematográficas. Se quería saber cuáles son aquellos sonidos que despiertan más emoción en el espectador. Se instalaron micrófonos muy sensibles en diversos lugares de las salas. Se los conectó a aparatos que registraban la intensidad de las ondas sonoras y se proyectaron varias películas con las salas llenas. Del estudio hecho se llegó a esta conclusión: los sonidos que despiertan más emoción y provocan más gritos son, en orden decreciente, estos 4. Primero, el chillido de una mujer que es atacada en la oscuridad. Segundo, el sonido que produce un bosque que se quema. Tercero, el ruido de pasos lentos que se acercan cuando son los pasos de un asesino. Cuarto, las primeras notas de la marcha nupcial. Después seguía una serie de otros 6 sonidos hasta completar una serie de 10. Podríamos decir, en base a esto, que el grito o sonido más conmovedor que jamás se oyó en la historia de la humanidad no fue el ruido que hizo el agua del diluvio cayendo como cataratas, ni fue el ruido que hizo el incendio de Sodoma y Gomorra, ni aún el cántico de los ángeles cuando nació Jesús en Belén. Más bien diríamos que el grito más tremendo que conmovió los cielos y la tierra fue aquel grito de Jesús en la cruz, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por su profundidad de significado, por su expresión de dolor cósmico, por su intensidad de sufrimiento, es el grito mayor que jamás haya resonado en el ámbito de la tierra. Y estas palabras de Jesús se dijeron como un anticipo por el salmista David en el Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos han querido ver en este grito, perfectamente humano, una demostración de que Jesús no era Dios, sino un simple hombre exaltado. Y agregan, sin comprender mucho de toda la Escritura, que indica también una merma en la fe de Jesús, un rapto de desesperación bajo el dolor del tormento. No hay tal cosa. Es un grito patético, sin duda, donde Jesús expresa cabalmente sus sentimientos humanos, porque Él era perfectamente hombre, así como era al mismo tiempo perfectamente Dios. Pero también es el grito de Dios hecho hombre,
Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo y manifestado a los hombres en el momento del sacrificio supremo. Es un dicho profundo, sin duda, misterioso, pero la Biblia lo refiere para que veamos que aquel que moría en la cruz, Dios hecho hombre, lo hacía en perfecta identificación con el hombre pecador. Los labios eran los labios de Jesús, pero el grito era nuestro. El grito del pecador, que se siente por un momento caer en las tinieblas, pero con todo levanta sus ojos al cielo para decir: Dios mío, Dios mío. Por supuesto que la mente humana, limitada y pequeña, y además estropeada por el pecado, apenas puede comprender cómo Jesús puede ser Dios y ser hombre a la vez. Pero cuando la inteligencia cesa y la razón se detiene impotente, surge la fe para aceptar lo que Dios ha dicho tal como lo ha dicho Dios. Profundo y misterioso el dicho, sin duda, porque todo lo que rodea a Jesús es profundo y misterioso. Pero cuánto bien hace al alma aceptar humildemente lo que está escrito por Dios en la Biblia, el libro que no tiene fallas. Él era Dios, Él era hombre, y como hombre clamó a Dios, y como Dios salvó a todos los hombres. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. Jehová es mi pastor. Salmo 23, verso 1. De todas las figuras típicas y folclóricas del cercano Oriente, ninguna más patética, ninguna más querida y apreciada que la figura del pastor que conduce a sus ovejas. En la Palestina los pastores no van detrás de las ovejas, como se hace en nuestros países hispanos. En la Palestina el pastor va adelante. Camina delante de ellas portando un cayado y va hablando suavemente a sus ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y si un pastor extraño quiere guiarlas, las ovejas se detienen confusas y perplejas, no conociendo la voz del extraño. Será por eso que el Señor Jesús gustaba de llamarse a sí mismo pastor, el pastor de las ovejas, que va delante de ellas y las conduce hablándole suavemente. Más que la figura imponente, más que el cayado, lo que guía a las ovejas es la voz del pastor. Y en el Salmo 23, el más querido, leído y memorizado de todos los salmos, tenemos un anticipo de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Las palabras del versículo primero son un monumento de gracia y consolación. Palabras magistrales. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Ambos son la misma persona, son el mismo idéntico Dios. Jehová en el Antiguo Testamento era el pastor del creyente judío. Jesús en el Nuevo Testamento es el pastor del creyente cristiano. Un solo Dios para ser un solo pastor de cada persona y de toda la humanidad. La frase que sigue a Jehová es mi pastor es sencillísima, pero encierra un mundo. Nada me faltará. Nada me faltará si Jesús es mi pastor de las cosas necesarias para el cuerpo y para el alma, de las cuales cosas requeridas para esta y de las que se necesitan para la eternidad. Nada me faltará de pan, nada me faltará de techo y abrigo, nada de amores necesarios, nada de esperanza y amor. Todo lo tendré, todo lo disfrutaré, todo vendrá a mis manos en el momento preciso y en la cantidad necesaria. Y como para definir claramente qué es eso de guardarnos perfectamente, agrega: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué les parece, amigos? ¿Vale la pena tener un pastor como Cristo Jesús? ¿Vale la pena saber que hay alguien superpoderoso que cuida y vela por nosotros como el buen pastor cuida a su oveja, el buen padre su hijo y la buena madre su hija?
En este mundo donde los gobiernos se han vuelto tigres, las religiones se han vuelto voraces como panteras, los hombres son lobos para los hombres y en el hogar, en lugar de seres amados, suelen hallarse víboras, bueno es saber que hay un pastor que habla suavemente a sus ovejas para guiarlas hasta lugares de paz. No es solo retórica lo que estoy diciendo, son palabras cabales que expresan una experiencia religiosa verdadera, la experiencia de hallar en Cristo el único Salvador, el único Maestro y el único Pastor. Que Jesucristo es pastor amante de millones de seres humanos es algo que puede, por el testimonio de esos mismos millones de seres humanos. Salga usted a la calle, amigo mío. Busque un cristiano sencillo, que antes estuvo bajo el dominio del pecado y hoy es un creyente limpio, justo y recto, y pregúntele qué es Cristo para él. Y ese hombre o mujer, ese vecino o vecina suya, le dirá, entre otras cosas, Jesús es mi pastor y yo le sigo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. La verdadera casa de Dios. Isaías 66, versículos 1 y 2. Yo siempre recuerdo la iglesia de mi pueblo natal. La recuerdo por tres cosas que han quedado impresas en mi memoria y constituyen esos recuerdos de infancia que son tan tiernos y dulces para todos los que tienen un alma sensible. La recuerdo por su alto campanario y el juego de campanas que tenía, que daba las horas del día y de la noche. Oír esas campanas anunciando el paso del tiempo en las horas serenas de la madrugada tenía para mí algo de pavoroso y algo de adoración. La recuerdo también por la cantidad de gorriones blancos que anidaban en sus aleros. No he visto en ninguna otra parte del mundo gorriones blancos como los de la iglesia de Colón, Entre Ríos, Argentina, mi pueblo natal. La recuerdo también por la inscripción en latín que tenía en el frontispicio. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Esa leyenda siempre me impresionaba cada vez que la leía. Bien, esas palabras son palabras de la Biblia. Son las palabras que dijo Jacob, el patriarca, cuando durmió al campo raso y soñó con Dios. Al despertar, dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Desde entonces, estas palabras se han usado para adornar templos y capillas. Pero la pura verdad es que un templo material, un templo hecho de ladrillos, de piedras, de madera o de cemento, no puede ser casa de Dios, y menos puerta del cielo. El profeta Isaías nos da otra de sus magistrales palabras, cuando nos dice, y ahora leo en Isaías capítulo 66, versos 1 y 2 lo que sigue. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios es el autor y regidor de toda la creación. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, y no alcanzarán todas las piedras de la tierra para edificarle un templo suficientemente grande. Es imposible contener a Dios en un receptáculo tan chico como un templo. Además, Dios no quiere habitar en templos hechos por la mano del hombre. Así lo dijo el apóstol Pablo con toda claridad a los filósofos griegos de Atenas, donde habían los templos más hermosos del mundo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde quiere y dónde puede habitar Dios entonces? Lo dice Isaías. Dios quiere habitar con el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Dios no quiere catedrales de oro, marfil, mármol o cristal. Dios quiere corazones y mentes humanos para hacer allí su templo, instalar allí su trono y formar allí su nido de amor. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una congregación de creyentes en Cristo les dice, ustedes son el templo de Dios.
ustedes, la congregación entera, reunida en el nombre de Jesús, y vuestro cuerpo es el verdadero templo santo de Dios. ¿Cuál es entonces la casa de Dios, la casa que Él quiere habitar y transformar en templo santo? Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra entera personalidad. Se comete un grave error cuando se construye un templo material y se dice, esto es templo de Dios, porque Dios quiere otro templo. No quiere otra casa donde ser amado y adorado que nuestro propio ser. Abramos el corazón a Cristo. Entreguemos nuestra voluntad a Él y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será transformado en casa de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.